Mis amigos de las orquídeas, tengan ustedes un muy cordial saludo. En esta ocasión les voy a enseñar a construir un soporte que es muy sencillo de fabricar para aprovechar espacios como este. Se trata de una pared que generalmente la mantenemos vacía cuando muchas veces tenemos incluso congestiones en otras partes de nuestras casas y podemos aprovechar esos pequeños espacios o paredes para colocar orquídeas que estén cultivadas en macetas o materas, como las llamamos en nuestro país. Generalmente está pensado para eh, macetas o materas plásticas y con sustratos muy livianos, no es para sustratos que contengan piedra o materiales pesados, ya que el soporte tendría que ser con un diseño mucho más reforzado, mucho más resistente, cosa que no es imposible ni es difícil de hacer, pero en este caso vamos a fabricarlo con una varilla que es muy liviana, muy eh, delgada, por decirlo de alguna manera. No por eso quiere decir que sea débil, pero sí está diseñada más que todo para un determinado peso, que es muy poco en este caso. La varilla es una varilla de hierro normal de 6 milímetros o un cuarto de pulgada de diámetro. Es una varilla de la que se emplea en construcción. Esta es la maceta o matera que vamos a utilizar en este proyecto. Como pueden ver, es una maceta eh, relativamente grande, pero el sustrato es 100% corteza de pino, que es relativamente liviana. Bueno, lo primero que necesitamos averiguar es el perímetro de del anillo o del aro de nuestra maceta, es decir, la parte donde va a quedar soportada. Para ello tenemos dos formas. La primera es una forma muy artesanal, que es tomar un metro normal y pues medirlo todo alrededor, y después de esta medida pues agregamos en el corte final más o menos unos 5 centímetros. La otra manera es pues directamente calculando de forma matemática. Si tenemos el diámetro de nuestra maceta o matera, luego multiplicamos por pi y obtenemos el perímetro. Y la otra es, si tenemos el radio, lo multiplicamos por 2pi e igualmente obtenemos el perímetro. Siempre recuerden dejar unos centímetros de más en el corte final. Yo acostumbro dejar más o menos unos 5 centímetros, ya que el círculo que obtenemos no es perfecto y es preferible que sobre a que falte. A este perímetro final le agregamos unos 5 centímetros para que quede de separación hasta la pared. Y si la maceta es, como en este caso, de más o menos 20 centímetros de diámetro, necesitamos otro tramo de aproximadamente 10 centímetros, que es el que va a darle la estabilidad horizontal al soporte, y otros centímetros, más o menos unos 30 centímetros, para la parte que va vertical en la pared. Entonces, en total tenemos, haciendo los cálculos para esta maceta, que es de 20 centímetros de diámetro, el perímetro es aproximadamente 70 centímetros más 5 que le vamos a dejar de tolerancia. Entonces tenemos 75 y 5 que la vamos a dejar separada de la pared aproximadamente, serían 80 más o menos 15 o 20 centímetros del pedazo que lleva para la estabilidad horizontal de la maceta, serían más o menos un metro, y los 30 centímetros que le vamos a dejar para que quede vertical, la parte que va vertical en la pared, es decir, un metro con 30 centímetros
Ya he cortado y doblado la varilla en el primer tramo. Lo primero que hemos doblado es la parte que queda vertical hacia la pared, es decir, el tramo de 30 centímetros. Ahora vamos a darle la curva de los 5 centímetros, la curva de separación de 5 centímetros, y este no lo dejamos a 90 grados, sino que la dejamos mucho más abierto, ya que sobre este tramo vamos a hacer el aro o el perímetro que va sobre el que va a descansar la matera o maceta. En este caso la curvatura la voy a hacer de manera manual en esta prensa y con una martillo, maceta, porra, el nombre que le tengan ustedes en cada país, van dándole la forma aproximada al círculo. Pero si ustedes tienen la facilidad pueden hacer esta misma curvatura utilizando como molde o como guía un pedazo incluso de madera que esté firme, un tubo metálico, una dobladora o cualquier elemento con el cual se les facilite hacer este procedimiento. Lo importante es un diseño demasiado elemental y sencillo que cualquiera podemos hacer en nuestras casas con un poquito de ingenio y paciencia. Además, me he puesto a cronometrar, por ejemplo, el tiempo que me ha llevado a hacer cada uno de estos soportes y no me he demorado más de 15 minutos. En este caso, lo que les decía hace un momento, al principio del video, como yo lo voy a hacer, es decir, cerrar los extremos con soldadura, necesité cortarle un pequeño sobrante a la varilla. Pero cuando ustedes no tienen la facilidad de soldarlo, lo pueden incluso prensar con un alambre. Lo mismo un gancho que es necesario hacer para poderlo colgar. Lo que sí deben tener en cuenta antes de hacer todo esto es ir tomando medidas en la maceta directamente y que verificando que está quedando correcto, que no se va a salir la maceta, pero que tampoco va a quedar que no entra. Ya soldado el aro principal, procedemos a colocarle una arandela que hace las veces de ojo por donde va a quedar asegurado o colgado a la pared. Generalmente se utilizan cualquier tipo de ganchos, pero pues yo prefiero chazos eh, o anclajes de tornillo. Estos son mucho más firmes y soportan casi que cualquier peso en las paredes. Como penúltimo paso en el proceso de construcción de este sencillo soporte, colocamos la varilla que permite que la planta quede firme, que no tenga un vaivén de manera horizontal. Esta varilla se coloca de tal manera que quede muy sobresaliendo un poquito para que quede haciendo buen contacto con la pared y no permita que la maceta se mueva. Ustedes se preguntarán con qué fin se deja esa separación o ese gancho o curva, como quieran llamarle, de 5 centímetros de separación de la pared. Es para evitar que cuando nuestra planta crezca, rocen las hojas o las flores contra las paredes y las manchemos. Si ustedes se fijan en el diseño de este soporte, lo que se busca es el más mínimo contacto con las paredes y al mismo tiempo que la planta se sienta totalmente en libertad de crecer hacia cualquier lado. Si usted desea hacer este proyecto, no necesita tener toda la herramienta o todo lo que han visto acá. Pueden, por lo menos las curvas las pueden hacer en cualquier parte. Ustedes utilizan su imaginación y lo pueden hacer. Y lo que acá les presento como algo soldado, que es decir que requiere un equipo de soldadura, ustedes lo pueden hacer o reemplazar con amarras de alambre de manera muy firme. O sea, un buen alicate o una buena pinza y alambre dulce o alambre galvanizado
y esto funciona muy bien construido de esa manera. El último paso cuando ya hemos terminado nuestro soporte es echarle o aplicarle algo de pintura, cualquier pintura que sea que lo proteja de la oxidación. Pues yo le aplico un spray en color negro, que es un color que es prácticamente eh, muy llamativo o muy bonito y no. Bueno, mis amigos, deseo que lo pongan en práctica. Realmente es algo muy satisfactorio que nosotros hagamos cualquier cosa con nuestras propias manos en nuestras casas. Este es un proyecto extremadamente sencillo, hace que se vean bonitas nuestras plantas y de paso ganamos espacio. Muchas gracias y nos veremos en una próxima ocasión.